Claro que sí, Mirna, porque es otro de los analistas políticos que nos acompaña hoy en esta Convención Nacional de Cambio Democrático. Hemos estado escuchando parte del panel que compartes en este momento con Ernesto Cedeño y el señor Murgas, y queremos conocer entonces su opinión al respecto. Se habla mucho de, más que todo, tratar de predecir qué viene después para el futuro del Partido Cambio Democrático. Esta disputa interna lo ha hecho muy movido, ha hecho novedoso este proceso, muy competitivo sobre todo, pero ¿qué va a pasar? Por ejemplo, en el escenario de que hoy Rómulo Rux se alzara, muchos dicen puede ser una junta directiva mixta, pero que hoy se alzara con la presidencia, ¿hay las voluntades por esa parte de unificar al colectivo? ¿Cómo lo tomaría Ricardo Martinelli, por ejemplo? Bien, yo te diría que en primer lugar hay que felicitar los políticos, la clase política, los demócratas tienen que felicitar a Cambio Democrático por el ambiente de tolerancia que ha prevalecido esta mañana. Es una buena lección, un buen mensaje al resto de los partidos políticos que tienen como competidores en la elección del 2019 a un movimiento moralista que desprecia a los políticos, que desprecia la vida política y que desprecia a los poderes constituidos. De manera que es un buen principio. ¿Cómo va a ser el futuro de Cambio Democrático después de estas elecciones? Eso lo vamos a saber hoy mismo, minutos después de terminar las elecciones, segundos después. Si hay reconocimiento de la derrota. Si el que pierde reconoce al que gana, quiere decir que habrá voluntad para recuperar las heridas que ha podido causar esta competencia interna. ¿Su vaticinio es que habrá de ambas partes la madurez política para unir las fuerzas, o cree que habrá, pues sí, seguirá abriendo una parte hoy lo sabremos, disidente? Hoy lo sabremos. La respuesta de hoy al resultado de ambos candidatos, gane esto, gane aquel, de uno al otro, el reconocimiento al uno, marca el inicio de una nueva etapa del Partido Cambio Democrático. Ahí sabremos si va a haber unidad, si se van a presentar unidos en las elecciones, no, o si van a hacer de esto un conflicto interno irreparable. Lo que sí es indudable es que es definitivamente vinculante lo que ocurra hoy con el proceso de elección. Definitivamente marca la pauta. Como el chef de orquesta, el resultado iba a decir quién toca qué instrumento dentro del Partido Cambio Democrático. Hoy lo sabremos. Don Renato, lo curioso es que hoy, y parece pues que nunca tal vez lo imaginamos, hablábamos de dos tendencias dentro del partido, los romulistas, los martinelistas se han autodenominado a sí mismos leales a Ricardo Martinelli, a los otros les han dicho incluso hasta traidores, y este es un partido que crece o se siente en las bases de un liderazgo carismático, hablando en términos de ciencias políticas, de un liderazgo personalizado de Ricardo Martinelli. ¿Cómo queda él si hoy no recibe el resultado que espera? ¿Qué pasa? ¿Muere él en el partido? ¿Depende de qué, por ejemplo? Bueno, si hay voluntad de ganar las elecciones, tienen que tener conciencia entonces, y lo van a demostrar hoy, de que hay voluntad de unificar las partes, de reconciliación, de enterrar las malas palabras y de empezar una nueva vida, digámoslo así. Eso lo vamos a saber dentro de pocos minutos. Bien, por supuesto, todos los del Partido Cambio Democrático tienen conciencia de que la regla los favorece, de que los partidos de oposición han ganado todas las elecciones en estos 25, 26 años de democracia. Sabiendo esto, teniendo conciencia de esto, es posible que florezca un sentimiento de unidad o de búsqueda de la unidad para enfrentar con fortaleza las elecciones del 2019. Hablábamos de la actitud de Ricardo Martinelli al conocer los resultados. Hay unos que han querido comparar, por ejemplo, sucesos en otros países de presidentes que han pasado o han hecho frente a casos judiciales y luego han salido fortalecidos del proceso. ¿No depende de la actitud misma de Martinelli al hoy asimilar los resultados? Por supuesto que sí. La historia está llena de políticos que han salido directamente de la cárcel a la presidencia de su país o a jefe de gobierno. Pero bien, vamos a ver qué va a pasar, eso es lo que la interrogante, cómo van a reaccionar cuando anuncien al ganador, cómo va a reaccionar el otro, si rápidamente va a reconocer la victoria y va a llamar a la unidad, ¿no? O si habrá una respuesta hosca de desprecio o una advertencia de que va a la guerra y de que esto no termina aquí. Tengo que ser muy balanceada. Rómulo Rux ha dicho, estuvo aquí, dijo, vamos a llamar a la unidad. Por parte de Alma Cortés dijo, hay que hacer un análisis. Fue muy enfática y se le reiteró la pregunta, hay que hacer un análisis a partir de este momento. Pareciera que hubiese entonces más voluntad por parte de este grupo de diputados disidentes o parte de la facción de Rómulo de tratar de unificar luego del resultado. Bueno, eso sería bueno incluso para Ricardo Martinelli.
Porque hay una cosa que no está en juego en esta competencia, que es el liderazgo moral, político del creador del partido. Nadie lo pone en duda. Era lo que le preguntaba hasta hace poco. Si esto significaba hoy eso, o definitivamente pues él sigue siendo prácticamente el caudillo de Cambio Democrático. Exactamente, vamos a ver si quiere sacarle partida a esa condición, ¿no? O si para él es más importante, para Martinelli, dirigir el partido, administrar el partido, que mantener su liderazgo. Este caso que está sucediendo aquí a lo interno, ¿no le recuerda, por ejemplo, lo ocurrido con Varela y Mireya Moscoso en el partido panameñista en su momento? ¿Habrá alguna relación, alguna afinidad allí, según lo que usted Bueno, yo recuerda? creo que son casos distintos, ¿no? Son casos distintos, la forma de ganar la elección 1, Mireya ganó con un porcentaje bajo, Martínez rompió el récord nacional de votación, de manera que las condiciones son diferentes, además él crea el partido, él lo crea, a diferencia de Mireya Moscoso, ella no crea ese partido, él pone la determinación, la resolución de ganar las elecciones y las gana. Entonces, la historia es otra. La historia es esta. Le pongo otro ejemplo, Lenín Moreno y Rafael Correa en Ecuador. Parece que el discurso de Lenín Moreno cada vez se distancia más al fundador del partido que lleva a Lenín Moreno a la presidencia de Ecuador. Bueno, aquí ¿quién sería el Lenín Moreno? El Lenín Moreno podría ser Rómulo Rux, por ejemplo, le pregunto. Y Rafael Correa, líder del partido, ¿no? Exactamente. ¿Le ve usted alguna afinidad ahí al distanciamiento del discurso? Una semejanza. Una semejanza, sí. Porque los dos en el fondo, digo, son partidarios del sistema, no aborrecen el sistema, no son revolucionarios al estilo chavista, no plantean el socialismo, en eso están de acuerdo, son hombres comprometidos con la libre empresa, ¿ok? Bien, y un entendimiento entonces es perfectamente posible. Ahora, según el análisis que ha hecho usted y que nos viene acompañando desde esta mañana, hablábamos de que hay una situación dura, no solo para Cambio Democrático, para todo colectivo, para el Partido Revolucionario Democrático, para el Partido Panameñista, y es que la gente no cree ahora en la clase política, están emanando figuras independientes que están tomando auge, producto de que usted le llamaba algo así como que de allí emana la corrupción de los partidos políticos. ¿Cuál es la vía ahora para que puedan conectar con la gente de cara al 2019? La vía es, eso se ha visto en otros países. Los partidos tienen que entender que tienen un adversario poderoso, ¿no? Que es constituido por aquellos que condenan la vida política. Entonces, una vida política es fuente de corrupción, la política es malsana, es un veneno. Que condenan a los partidos políticos como vehículos de ese veneno, como explotadores de la política, que los descartan. Dos, y que consideran a sus candidatos y a todos los líderes de los partidos políticos, ¿no? Gente corrupta por ser miembros de un partido político. Ese es un contrario poderoso de una moral muy alta, ¿no? Que cuestiona, que piden la integridad, piden la honestidad, piden valores humanos superiores. Y en consecuencia puede haber una sorpresa en las elecciones del 2019 si los partidos no toman conciencia de que ese es su enemigo, y que tienen que combatirlos juntos de alguna manera. Y que la solución en parte está en que termine esa disputa interna adentro. Esto de las facciones no se ve solo en el Partido Cambio Democrático, se ve por ejemplo en el PRD, el panameñismo tuvo en su momento también sus corrientes, que es muy natural de los partidos políticos panameños. Insisto en que entonces el punto está en la unidad interna, ¿no? Bien, es natural que eso ocurra, Guadalupe, es natural que estos no son conflictos, son relaciones que se tienen que dar en democracia, ¿no? Tienen que haber elecciones en los partidos políticos, tienen que haber cambios en la junta directiva, cambio de liderazgo. El problema es cómo va a darse ese proceso. ¿Cómo van a darse las elecciones? ¿Cuál será la reacción? Si esas elecciones internas, esos procesos internos van a terminar con la vida de un partido político, ¿no? O sea, al contrario, lo realizan bien, la pasan bien, cumpliendo con las reglas democráticas y con la legalidad, y pasan adelante, dan un paso adelante hacia la permanencia en la vida política, la extensión de su periodo de vida en la política. Bien, eso dependerá de ellos, de los líderes. Ahora, el problema está en manos de dos dirigentes en este momento del Partido Cambio Democrático, de Ricardo Martinelli y de Rómulo Rux. De los dos depende el futuro del partido
y nosotros vamos a saber lo que estamos observando y el resto de los partidos políticos, si ese partido es capaz de superar, ¿no?, ese cementerio de bajas, de heridos y de muertos que dejan normalmente las elecciones internas de un partido. Porque han sido duros los epítetos, señores. Vamos a volver, don Renato Pereira, le agradecemos muchísimo mantenerse con nosotros para este análisis político balanceado de esta situación interna que se vive en Cambio Democrático. Regresamos entonces hasta el panel con nuestros invitados. Gracias, Guadalupe. Ha dicho varias cosas interesantes el licenciado Renato Pereira. Conflicto interno irreparable, un tema importante que se debate en este momento a lo interno del partido Cambio Democrático, y hasta qué punto se van a lograr reparar esas cicatrices o sanar esas cicatrices y heridas que ha dejado este proceso electoral interno. Lupe, ya terminó la votación. ¿Cómo transcurre todo allá en el Megápolis? Lupe, ¿me escuchas? A ver si me confirman en controles si Guadalupe me logra escuchar, sí, allá. A ver si me puedes repetir la pregunta. Sí, Lupe, te preguntaba. Un poquito de delay. Sí, te decía que hay varios puntos interesantes que dijo el abogado Renato Pereira. Habló de un conflicto interno irreparable, que es lo que se debate en este momento a lo interno de Cambio Democrático en todo este proceso electoral, que ha dejado algunas heridas sin lugar a dudas. Pero te preguntaba, Lupe, ¿cómo está el ambiente en este momento allá en el Centro de Convenciones Megápolis? Si ha terminado la votación, si están en vías a terminar, se cumplió el quórum. ¿Qué información nueva manejas allá en relación al proceso electoral en sí? Bien. Gracias, Mirna. Lo que puedo contarte hasta el momento es que está en vías a terminar. Hasta hace poco todavía convencionales no habían tenido oportunidad de votar. Hubo algunas irregularidades que reportaban algunos en la acreditación. Sin embargo, hasta altas horas de esta mañana aún no lograban ejercer su derecho al voto. Estaba esto bastante abarrotado. Se está calculando una alta participación. No me atrevería yo a estimar cuántos convencionales han participado, pero sí, por lo que vemos a simple vista, se estima que ha sido alta la participación. Vale la pena aclarar que el Tribunal Electoral ha girado un breve comunicado desmintiendo una información que ha rodado a través de WhatsApp. Desmienten categóricamente el pago a convencionales para participar hoy en la Junta Directiva o en las elecciones de la Junta Directiva de Cambio Democrático. Se estaba mencionando esto. No está la información veraz, no responde a la realidad, no se les ha pagado a ninguno. Esta es la primera elección interna que es supervisada y financiada por el Tribunal Electoral. Sin embargo, el proceso en ese sentido ha sido muy ordenado. Recordemos que muchos convencionales durmieron hoy muy cerca al Centro de Convenciones Megápolis, se quedaron aquí en hoteles cercanos para estar temprano en la actividad, poder realizar el procedimiento que también fue novedoso también en esta elección desde muy temprano. Ha llevado acreditación, posteriormente se verificará el quórum. Recordemos que si no está la mitad más uno de la participación, que por lo que estimamos no debe haber algún inconveniente, el escrutinio no podría seguir, pero este no sería el caso. Don Renato, ¿cómo aprecia usted la participación misma de los electores, de los convencionales en este sentido? Bueno, yo creo que ha sido un éxito del Partido Cambio Democrático, sin duda alguna. El 95% de los convencionales votaron. ¿Cuánto estima usted? El 95%. 95%, alta la cifra. Sí, es histórico. Yo estaría, no recuerdo bien la verdad cuánto fue el PRD, me parece que rondaba por el orden del 40 o el 60, si alguien lo sabe por favor me lo comunica, pero creo que esto es una cifra histórica, la participación, y me diría usted, no lo sé si coincide, probablemente si no hubiese habido esta gran disputa que se ha dado por la presidencia, ¿el resultado fuera igual hoy? No necesariamente. Creo que esto ha jalado mucho el voto interno, definitivamente la disputa entre ambos candidatos a presidentes por el partido. ¿Perdón? Que la disputa entre ambos candidatos a la presidencia del partido ha generado mucha participación hoy, me da la impresión. Ha generado mucho interés. Mucho interés. Eso es bueno, eso no es malo. Eso demuestra que hay dinámica, que hay espíritu de competencia. Bien, vamos a volver al panel. Mirna, ¿tienes alguna otra pregunta del desarrollo del evento acá en el Megápolis? Sí, Lupe, te quería preguntar sobre la denuncia que hizo Luis Camacho, hijo. Él hablaba de algunas irregularidades en la votación. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió, si tienes conocimiento?
Bueno, lo que le escuché mencionar es que no aparecía en la acreditación o no había tenido acceso a la acreditación, pero entiendo que ya a esta hora eso fue subsanado. El Tribunal Electoral mencionaba, Osman Valdés, el director electoral, mencionaba muy temprano que esto se había estado organizando desde hace un tiempo prudente y que hoy no debían haber inconveniencias en este sentido. La única irregularidad que al final pues fue desmentida es el hecho de que muchos de los convencionales venían debidamente identificados por la persona a la que fuesen partidarias, pero es su libertad, su derecho individual de venir vestidos como bien quisieran. No cambia en nada esta dinámica a la elección general misma. Don Renato Pereira, ¿qué piensa usted? La elección general misma. Sí, me refiero a que las personas venían identificadas con el teacher alusivo al candidato al que están apoyando, pero el Tribunal Electoral dice, en esto no hay violación a la ley electoral, no hay violación al código electoral. No hay ninguna sanción para esa conducta. Es su libertad pues individual venir vestidos así. Mirna, es lo que pasa en este momento desde el Centro de Convenciones Megápolis. Por supuesto, inmediatamente se conozca si ya se va a dar la verificación del quórum, si ya han terminado de votar los convencionales, tendremos toda la información aquí en Next Noticias. Por supuesto, Lupe, vamos a regresar contigo para que nos des esa información directamente desde el Megápolis. Lupe, veíamos allí también entre los convencionales, había un ambiente como de fiesta, gente bailando, gente saltando, es decir, que pareciera que entre los convencionales esas diferencias que surgieron entre ambos bandos en estos últimos meses o semanas que se han intensificado, pareciera que ellos están viviendo un ambiente más de fiesta electoral y de tolerancia que la misma dirigencia del partido. Sí, comenta Mirna en estudios que ve ahora que los convencionales están viviendo en fiesta, en tolerancia, están celebrando el resultado de la elección. Mirna, ¿cree usted que esa va a ser la tónica o el ánimo final de esta elección interna? ¿Van a celebrar juntos? ¿Van a esperar el resultado? ¿No debe haber más divisiones al final de esta jornada? Bueno, yo creo que de todas maneras estamos en tensión, están disimulando la tensión que existe. ¿Pero cree que al final todo el mundo va a aplaudir? Por lo que he visto, será un final feliz. Vamos a ver si se cumple esta premisa que estoy viendo, este anticipo de cordialidad y de reconciliación se muestra en el reconocimiento de la derrota del uno del otro, por el otro. Así es, bueno, reconciliación, un clima de paz es lo que esperan algunos analistas de este proceso de elecciones internas. Volvemos entonces a estudios con ustedes.